Novelo derramó 2 gotas de mercurio orgánico en su mano. Esto es lo que le sucedió a su cerebro. Soy un hombre de 48 años que acude a la sala de emergencias con un deterioro progresivo en la marcha y el habla. Como sabrán, Eduardo es un profesor de química que experimentó con metales tóxicos en los últimos años. Eduardo tuvo una carrera influyente en una institución de prestigio y había pocos o tal vez ninguno en el mundo que conociera mejor el tema que él. Bueno, aproximadamente 5 meses antes yo estaba transfiriendo de metil de mercurio líquido en un recipiente cuando de repente 2 gotas se derramaron en mi mano. Tuvo que recordar activamente, ya que era tan superficial el incidente de Eduardo Novelo que no le dio un segundo pensamiento a lo que había sucedido. Le dije a la enfermera que me había limpiado correctamente después del derrame según el protocolo. Bueno, mis manos obviamente llevaban guantes y estaban tan sudadas porque tenía con los guantes ya mucho tiempo. Estaba tan seguro que no había tenido un contacto físico con ninguna sustancia. Durante las siguientes 2 semanas empecé a notar que algo andaba mal cuando caminaba hacia las paredes. Casi tuvo un accidente automovilístico. Empezó a pedirle a sus padres que lo llevaran a la preparatoria. Tal vez no había dormido bien, pensó. Al llegar a la sala de emergencia, Eduardo Novelo presentó algo de dismetria, dis significando falta y metria significando longitud. Los movimientos de mis extremidades por encima de mi cintura parecían estar descoordinados. Con el pensamiento previsto a menudo faltaba enfoque en diferentes longitudes. Los movimientos en las extremidades superiores encima de la cintura no estaban coordinados. Significado sin sentido de orden taxativo que su andar era un desorden torpe, cual puede indicar una posible neurodegeneración dada su exposición pasada al mercurio. Él tenía derecho a preocuparse por su condición. A medida que el día continúa, empiezo a experimentar un poco de hormigueo en mis manos que se intensifica. Logra ver grandes destellos de luz en sus ojos. Presenta un estruendoso ruido en sus oídos, que comienzan a borrar su audición normal en ambos oídos. El modo de andar se vuelve cada vez más atáxico y un campo de visión cada vez más angosto. Un análisis de sangre revela que los niveles de mercurio en la sangre de Eduardo son más de 4.000 microgramos por litro, 400 veces mayor que el límite superior de lo normal. Podemos concluir que el declive neurológico se debe a la toxicidad del mercurio. Pero algo anda mal. Típicamente, los signos y síntomas de este envenenamiento se resuelven después de que la exposición se ha frenado. Hace meses que no está en el laboratorio, pero esos signos y síntomas aún están presentes y su declive neurológico está acelerando. La toxicidad por mercurio es aguda, lo que significa que no hubo una fuente constante de exposición a ella. Y ese episodio de derrame accidental en mi mano enguantada fue suficiente para llevarme a donde estoy ahora. Para que su volumen total de sangre es aproximadamente 4.5 litros, ya que su peso es de 70 kilogramos. Esto significa que hay 18 miligramos de mercurio en su sangre, pero para los estudios de dimetilmercurio se estima que solo el 5% de la cantidad absorbida está en la Un sangre. poco preocupante, ¿no? Sí, ya que dado que 18 miligramos ya es 4.000 veces el límite superior de lo normal, entonces ¿dónde está el otro 95%? Bueno, hay un poco de química básica que se conoce aquí. El mercurio elemental es un metal, pero el dimetilmercurio es el compuesto al que Novelo estuvo expuesto. Algo que se absorbe bien en el tejido del cuerpo, ya que es un mercurio orgánico. El dumetilosuccinato tiene afinidad lipofílica, lo cual significa que es adherible a la grasa, por lo que se mezcla perfectamente con el tejido adiposo del cuerpo. Debido a que la sangre es principalmente agua, entonces el dimetilmercurio se encontraría mucho más en los tejidos y organismos que contienen mucha grasa, en lugar de sangre. Por lo que si 18 miligramos es el 5%, en realidad hay un total de 360 miligramos de dimetilmercurio en el cuerpo. Dado que la cantidad letal en el cuerpo es alrededor de 400 miligramos y la condición neurológica se deteriora rápidamente, Eduardo está en problemas. ¿Hay alguna manera de que pueda sacar el dimetilmercurio de mi cuerpo? Tal vez esto nos devuelva a la lipofilia. Su cuerpo elimina los productos químicos y las drogas. La idea central detrás del metabolismo es hacer que el químico en cuestión sea más soluble en agua, lo que significa que puede disolverse en agua concentrada en la orina y excretarse en los riñones. Este desglose generalmente tiene lugar en el hígado, donde la sangre transporta los productos químicos que fluyen a través de su cuerpo. El problema con el dimetilmercurio es que el hígado lo descompone en metilmercurio, que es aún lipofílico, pero también se sabe que se une al tejido causando daño gracias a los radicales libres que se ocasionan por el estrés oxidativo y forman complejos que aceleran la muerte celular. La mejor solución que podemos hacer aquí es atrapar el mercurio dentro de la molécula que es soluble en el agua exterior. Esto es llamado quelación, Ya que con el uso de un ligando que se una a un órgano que tenga moléculas de mercurio, la forma de esa molécula es importante.
para adaptarse al metal orgánico. Dentro de Eduardo se le da al succímero la forma de la molécula. Al hacer esto, el exterior se mezcla bien con el agua, y el agua es transportada a los riñones, la cual es procesada en orina y más tarde excretada. Recibí 3 dosis durante 24 Y horas. se encuentra que funciona porque los niveles de mercurio en la orina de Novello aumentaron 1060 veces, y eso sucedió al día siguiente y al día siguiente. Se repite durante varios días, pero por alguna razón no es suficiente. Es una semana después, un neuropsiquiátrico encuentra déficits cognitivos severos en mí. Si estamos eliminando el mercurio de su sangre, ¿por qué está empeorando la situación? Menos mercurio es bueno, ¿verdad? Bueno, en este caso podríamos no estar persiguiendo un nivel más bajo de mercurio. Simplemente estaríamos persiguiendo un nivel de laboratorio que no serviría de nada. No está mejorando, su condición solamente deteriora, y tiene poco que ver con la eliminación del mercurio a través de la orina. Hemos establecido dos cosas. La primera es que el mercurio orgánico entró en contacto con Eduardo y su composición es lipofílica. Y la segunda es que la mayor parte del mercurio no está definitivamente en la sangre. Pero eso significa que está en el tejido adiposo. ¿Qué tejido es exactamente? No podrían ser sus riñones, ya que no está hecho de grasa. Podría ser el corazón, ya que es un músculo en su mayoría. Pero ¿qué hay de su cerebro? El cerebro tiene un 60% de grasa, y es ahí donde el metilmercurio se está acumulando, y causa estrés oxidativo, formando complejos de proteína muerte celular. Esto se manifiesta como un declive neurológico. Pero no solo se limita a mi cerebro. Esto, lo que se expande a todo mi sistema nervioso. Las funciones de las neuronas que alimentan los estímulos cerebrales están cubiertos por algo llamado vaina de mielina, que ayuda a conducir las señales. La mielina es una sustancia que también contiene un 60% de grasa. Los mercurios se acumulan formando complejos y células dañinas que destruyen mis movimientos. 3 semanas de haber presentado inicialmente a la sala de urgencias, Novello deja de responder a los estímulos táctiles, verbales y visuales, y se observan aperturas espontáneas y provocadas. Que no tiene problemas neurológicos y que le hace brillar una luz en sus ojos, podría hacer que la pupila se contraiga para limitar la cantidad de luz. Esto se conoce como reflejos pupilares y está modulado por factores cognitivos. Disminuye la velocidad de los reflejos pupilares nervioso sensorial. Indica que hay un daño en el sistema nervioso. Estos movimientos son demasiado lentos. Desde las profundidades del coma, que a menudo se encuentra bostezando espontáneamente, con breves episodios de agitación, gritando, llorando y haciendo movimientos bruscos, inesperados, repentinos de las extremidades. Mis colegas creen que el trabajo con sales de mercurio en el pasado fue el culpable de que quizás inhalé accidentalmente vapores de mercurio que causan la toxicidad. Pero en análisis posteriores muestran que el mercurio es detectable en el cabello y en incrementos de 2 milímetros demuestras la cantidad de mercurio libre encontrado reduciendo la cantidad a la mitad cada 75 días con una expresión máxima de aproximadamente 150 días antes de presentarse a la sala de emergencias. 150 días entran dentro del periodo de 5 meses que le dio a la enfermera de admisión. 150 días divididos entre 75 significa que han transcurrido 2 vidas medias desde la exposición inicial en el momento de la medición, que tenía 4000 microgramos por litro en sangre, por lo que 160 miligramos fue al terminar, lo cual determina que la exposición inicial fue 4 veces esa. Esto significa una cantidad de 1440 miligramos, casi 4 veces la cantidad letal de la sangre, y significa que en un momento los niveles de mercurio eran aproximadamente 16 veces la cantidad del límite superior de la normalidad. Dado que la concentración medida de mercurio del salón fresco del Atlántico es de 0.022 partes por millón o 0.022 de mercurio por microgramo, para llegar a una cantidad de 1440 miligramos significa que debe comer 65.000 kilos de salmón, para llegar a lo que Eduardo Novello se expuso al metileno de mercurio. No solo el número de días es fisiológicamente consistente con la colección de Eduardo Novello a la exposición del dimetilmercurio, que es aproximadamente de 3 gramos a temperatura ambiente, y los 1.44 gramos de mercurio están alrededor de medio mililitro de líquido, porque es 3 veces más densa que el agua y viene una solución al 95%. 2 a 3 gotas contienen la dosis con la que Novello entró en contacto y nos dieron este resultado. Luego se descubre que el dimetilmercurio infecta la desactivación a través de los tipos de guantes de látex, y lo hace en cuestión de segundos. La pequeña exposición equivalente a 2 gotas absorben en su piel y luego en su cuerpo y causa una enfermedad cerebral retrasada. Es difícil a veces para que las personas se den cuenta de la magnitud de la lesión. Incluso en mi caso, los guantes se sudaron, por lo que no sentí ningún tipo de líquido que se derramara en el exterior del guante. El concepto de enfermedad tarda aproximadamente semanas después de la exposición inicial. Eso no es frecuente. Lo has experimentado incluso tú, Belén.
De hecho, muchas de las enfermedades suelen tener un periodo de incubación que pueden durar desde unas pocas horas hasta casi un año antes de manifestar síntomas crónicos. Ocurre cada año cuando hay una nueva gripe flotando, pero puede ser extrema. Hoy en China y en Irán, agricultores, sin saberlo, estuvieron expuestos a warfarina, usada como veneno para ratas. La warfarina es una droga que se usa comúnmente en pacientes con riesgo a la apoplejía, al evitar que la sangre forme telas en una persona sana. Golpeando sus brazos se forma un hematoma, que es una forma de sangrado que se detiene debido a la ropa. Puede romperse y bloquear los vasos sanguíneos, como los que están en el cerebro, causando un accidente cerebrovascular. Esto significa que la hemorragia no se detiene en pacientes que tomaron demasiada morfina, encontrada en la warfarina, y aquellos agricultores que fueron envenenados se encontraban con muchos hemorroides abdominales masivas, acompañadas con una hematuria, una micción de sangre antes de expirar en el hospital. Solo 3 casos de dimetilmercurio fueron documentados en la historia. En 1865, 2 científicos de laboratorio estaban sintetizando por primera vez y fallecieron varias semanas después de hacerlo. En 1960, expuesto a él, también sufrió un retraso neurológico. Debido a la exsanguinación del proceso de la sangre, que deja el cuerpo en la muerte cantidades porque la grasa no fluye tan libremente en su cuerpo como el agua, por la residencia de drogas lipofílicas. En su cuerpo puede estar en una escala de tiempo más larga que una droga hidrofílica, que permite que cosas como el dimetilmercurio se acumulen en la grasa y se metabolice lentamente en el hígado, y luego liberan cantidades en la sangre hasta que alcanza una dosis letal. De la misma manera que conmigo. En general es una buena regla para no tocar compuestos si no sabes lo que son capaces de hacer al entrar en contacto con tu piel. A menos que sea un químico, probablemente no entrará en contacto directo con el dimetilmercurio como lo hice yo. Para Novello se encontraron altos niveles de mercurio, encontraron una pérdida neuronal extendida y hay un incremento inapropiado de células que apoyan al cerebro a lo largo de su cerebelo, que controla las funciones motoras que explican su distraída dismetría y ataxia. Mi pérdida neuronal era intensa a través de los coágulos visuales y auditivos, explicando mi campo de visión estrecho, así como mi gran ruido que empecé a escuchar antes de dormir en coma. Era poco lo que se podía hacer ese día, cuando se encontraron era 6 veces la cantidad de la presencia en la sangre como la lipofilia del metilmercurio, que permite el acceso al sistema nervioso. 4.000 microgramos por litro de mercurio en su sangre. Debido a que Novello era un experto mundialmente renombrado, él conocía un diagnóstico. Una vez que aparecieron los síntomas, había poco que hacer para notificar a los demás. Esta fue una representación de un caso real, sucedido con una química conocida como Karen Betterham, la cual fue una científica renombrada que estuvo haciendo investigación sobre el uso y el efecto del mercurio sobre el cuerpo humano. Los colegas de Karen en la comunidad científica y el gobierno de los Estados Unidos trabajaron juntos para generar una conciencia y seguridad extrema en la ciencia. Un legado que sigue vivo hasta el día de hoy, a lo largo de décadas, tanto en la ciencia de Karen como en su historia, que trascienden el límite del tiempo.